Hola, soy Violeta Reaño y bienvenidos a Debate y Diálogo. Debe implementarse un nuevo corredor, un metropolitano por la vía de evitamiento. Nos pueden escribir a @DID7.3 con el hashtag Debate y Diálogo. El día de hoy tenemos como invitados a Fabricio Orozco, especialista en transporte y expresidente de Protransporte, y a Luis Quispe-Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. ¿Debe implementarse entonces el metropolitano por la vía de evitamiento? Existen algunos debates y polémicas sobre el tema. ¿Qué es lo que usted opina? Considero que el metropolitano como tal, como está concebido, en un corredor segregado exclusivo con estaciones para transbordo y buses alimentadores, en el tramo que propone el alcalde Castañeda entre Javich y Javier Prado no es viable por varias razones. Primero, la demanda de pasajeros no está en esa zona solamente. Es un tramo, esos dos son un tramo de paso. Los pasajeros vienen de más del norte y evidentemente del sur. Entonces no hay suficiente demanda de pasajeros, sería la primera razón. La segunda, consecuentemente no sería tan rentable como pareciera, porque en un transporte privado como es el metropolitano se tiene que ver la rentabilidad como un punto fundamental. Además de ello, no existe un espacio físico entre el puente Huánuco y Javich. Tendría que ser un viaducto, porque ya en la parte inferior no hay espacio para ampliar y hacer un corredor exclusivo. Además de eso, hay que tomar en cuenta que esta vía está concesionada a Vía Parque Rímac, exactamente entre Javich y Javier Prado. Y Vía Parque Rímac, recordemos que en la gestión del señor Castañeda se firmó un contrato por 30 años, y dentro de ese contrato había esa posibilidad de hacer un tramo del metropolitano, pero en la gestión de la señora Villarán, la empresa amplía la concesión hasta 10 años, son 40 años, con la condición de aumentar un carril más en la vía de evitamiento, mejorar con otros intercambios viales y otros beneficios, por ejemplo, entre otras, a los que han sido reubicados de la ribera del río Rímac. De modo que esto, y esencialmente hay que pensar en la población. El metropolitano es un servicio que tiene un alto costo en este momento, es el pasaje urbano más caro. El servicio es bueno, naturalmente, es eficiente. Yo soy un usuario del metropolitano, pero es un pasaje de 2,50 soles. Y esos 2,50 soles no están resultando beneficiosos ni siquiera para las empresas. Es decir, las empresas concesionarias están reclamando una deuda de 150 millones de soles a la municipalidad. De modo que, con todo esto que he enunciado, es difícil pensar en un metropolitano inmediatamente tal y cual está planteando el señor Castañeda, y adicionalmente hay que tomar en cuenta que esa vía está dentro de los 5 corredores complementarios, es decir, es parte ya del metropolitano, pero como un corredor complementario. Vamos a preguntarle entonces a Fabricio Orozco si coincide en que no es viable ni es rentable esta implementación, si no sería viable o rentable como lo menciona el señor Quispe-Candia. A ver, yo creo que sí es viable y sí es rentable. Lo que está haciendo el doctor Castañeda en el anuncio que ha dado el día de su juramentación es retomar el esquema original de los corredores segregados que había previstos para Lima en el proyecto de desarrollo de transporte que se trabajó desde el año 2004 con los estudios iniciales de la YAICA y posteriormente con los estudios de LG Inoxa y de Getin Satari. Los corredores complementarios que desarrolla esta gestión municipal que se ha ido de Villarán es en realidad tomada como base estos corredores que en principio eran corredores segregados, corredores exclusivos, vías exclusivas para los buses. Por tanto, la viabilidad existe, las necesidades de viaje existen, la demanda en Panamericana Norte, Panamericana Sur existe, y lo que sí tendría que complementarse al anuncio dado por el alcalde Castañeda es, en rigor, retomar el esquema original del contrato que tienen con lo que se llamó Línea Amarilla y ahora es Vía Parque Rímac, que era tener por parte del concesionario la construcción de un corredor segregado de 17 kilómetros, era el factor de competencia que había en esa iniciativa privada y en ese contrato de concesión que luego fue renegociado, y a esos 17 kilómetros agregarle los 10 kilómetros correspondientes a ese corredor Panamericana Norte, Panamericana Sur.
Eso sirve como corredor segregado que iría en paralelo de norte a sur a lo que es el metropolitano, y empezaríamos a tejer la red de corredores segregados que estaba prevista para Lima y que la gestión anterior de Villarán trató de desactivar a través de ese sistema integrado de transporte SIT, que en realidad era asignación de rutas. Lo que se necesita para Lima es tener un sistema de transporte que sea rápido, que tengan vías exclusivas para los buses, que los buses transporten masivamente a pasajeros, y para eso se necesitan buses que sean buses articulados. Y los problemas técnicos que ha dicho el señor Quispe Candia hace un ratito de la imposibilidad de la vía, son temas que se solucionan con ingeniería. Hay que hacer viaductos elevados, hay que darle viabilidad a este desarrollo de infraestructura que Lima necesita. La Panamericana Norte, la vía de Evitamiento, y Panamericana Sur sufren de un cuello de botella impresionante en la vía de Evitamiento por la cantidad de vehículos de uso particular que circulan por ahí, además de los vehículos de transporte público y transporte pesado. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es ordenar las vías, ya con el pase que va a haber por debajo del río Rima, que dirige hacia Morales Duárez. Es una muy buena forma de descongestión, pero si a eso le ponemos un corredor segregado que vaya desde Villa El Salvador hasta Naranjal, definitivamente aprovechando esos 17 kilómetros que tendría que hacer el concesionario OAS, vamos a tener un corredor segregado que le brinde a la ciudadanía un medio de transporte adecuado, rápido, veloz, y que además pueda integrar tarifas. Se ha hablado que la tarifa del metropolitano 2 soles 50 es una tarifa cara en tarifa urbana. Esa es una tarifa integrada. Si yo tomo un bus alimentador en la zona de Tahuantinsuyo, llego a Naranjal y paso a tomar la troncal para desplazarme hacia Chorrillos, yo estoy pagando 2 soles 50 en una ruta o en un recorrido donde habitualmente se pagan 3 soles 50. O sea, acá tenemos que hablar de tarifas integradas y de un verdadero sistema de transporte que le dé velocidad a la persona que es transportada y que obviamente integre tarifas entre ellas. Luis Quispe Candia, se ha mencionado también que un tramo del metropolitano, alrededor de 2 kilómetros de esta nueva ruta del metropolitano, coincidiría con el metro, con la línea 3. Es así porque la nueva ruta del metropolitano que se querría implementar iría desde el óvalo de Javier Prado, desde el Trébol de Javier Prado hasta el óvalo Javich en San Martín de Porres. Quisiera dejar claro en principio que la posición personal y de la organización a la cual represento tiene una posición absolutamente técnica. Nosotros no somos políticos, no hay afán de aquí desacreditar las versiones del alcalde, por el contrario, nuestro propósito es coadyuvar. De modo que, recogiendo la opinión de Fabricio, creo que es importante puntualizar algunas cosas. Si de hecho, con su opinión, se estaría descartando la posibilidad de implementar los 5 corredores complementarios que ya están licitados. De estos, 2 ya están con contrato, 3 ya están con contrato. Perdón, 2 están con contrato y los otros aún no tienen contrato. Entonces ahí tenemos ya una controversia. En relación a que se sobrepone a otros proyectos, igualmente se sobrepone a un corredor del tren, y más aún del tren, que es un proyecto para nosotros el más importante, que la señora Villarán no lo supo aprovechar en su momento. El año pasado el gobierno francés donó un proyecto de tren subterráneo a la municipalidad que salía de Puente Piedra, entraba antes de Universitaria al subterráneo, viene a la Plaza de Armas, a la estación central, luego sale a Wilson, recorre todo Wilson, Arequipa hasta Benavides, sube por Benavides hasta el óvalo Cabitos, a Higuereta, y sale a la superficie todavía en el puente Atocongo. Este recorrido de un tren subterráneo, que pudo haberlo llevado a cabo la señora Villarán, evidentemente con el apoyo, con el concurso del gobierno central, era una obra importante, y con eso se habría resuelto el problema de una vía rápida en un tren subterráneo, porque estaba previsto el tiempo de viaje en 40 minutos de Puente Piedra a San Juan de Miraflores. De modo que no estamos en contra de hacer un corredor segregado per se. O sea, un corredor segregado se puede hacer, pero lo que hay que ver es el costo-beneficio.
En este momento tenemos varios servicios de transporte. El transporte tradicional, que cobra un sol promedio y un sol más, 2 soles, bueno, ponen ellos su tarifa y cobran lo que quieren. El transporte que ya está a cargo de la municipalidad tiene 3 tarifas. El metropolitano, 2 soles 50, el corredor azul, 1 sol 20, el corredor de Javier Prado, 1 sol 50. Y el tren eléctrico cobra 1 sol 50. Pero cobra 1 sol 50 no porque cuesta ese monto. El pasaje del tren está subsidiado, es decir, el pasajero se beneficia con el resto y solamente paga 1 sol 50. Entonces, si ponemos en la balanza, nos damos cuenta que la inversión privada no está siendo rentable. Es decir, hacer un nuevo proyecto, un nuevo metropolitano, por más beneficioso que nos parezca, de aquí adelante, consideramos que sería una aventura. Lo que hay que hacer es que lo que tenemos ya actualmente, este metropolitano, empiece a funcionar bien y no lo está haciendo. Sabemos perfectamente las quejas que hay, no programan suficientes vehículos, es deficiente el servicio de los alimentadores, ya he mencionado de la deuda 150 millones, hay 30% de buses alimentadores de 12 metros que no están operativos, están estacionados. Hay que mejorar, probablemente replantear los alimentadores. Dicho de otro modo, lo que tenemos debe funcionar al 100%. Solamente está movilizando 600.000 pasajeros por día cuando su tope máximo es 700.000. Es decir, en este tiempo ni siquiera está llevando el número de pasajeros que debiera llevar. De modo que no nos oponemos a un proyecto de transporte masivo, lo que consideramos que lo que tenemos tiene que estar perfeccionado y evidentemente la mejor respuesta al transporte masivo es el tren y el pasaje finalmente tiene que ser subsidiado por el Estado como lo es en otros países. Ha dejado muy clara su posición el señor Quispe-Candia. ¿Usted está en algún punto de acuerdo? A ver, definitivamente el ideal es tener un sistema de trenes y a eso es a lo que tiene que aspirar una ciudad como Lima, una mega ciudad como Lima. Pero tenemos los problemas del tren eléctrico, que como bien lo dice el amigo Quispe-Candia, está subsidiado el pasaje. Y obviamente hablar de subsidios en el país es algo que nos hace retroceder en el tiempo a tener negocios que no son debidamente viables, ni rentables, ni sustentables. Entonces, sobre ese esquema, tendríamos que tener la participación de un Ministerio de Economía y Finanzas que subsidie el transporte público como es en otros lados. Complicado además porque hay que tener un concesionario que opere los trenes, complicado porque la línea propuesta de norte a sur, esta que los estudios fueron donados por los franceses en un convenio que se suscribió con la municipalidad, obviamente pues nos lleva a un proyecto mucho más ambicioso, con mucho más recursos que destinar por parte del Estado. Mientras que a través de los corredores segregados lo que tenemos es desarrollar de manera inmediata un sistema que durante los próximos 10 o 12 años pueda abastecer las necesidades de viaje y pueda abastecer la demanda que hay a un menor costo de inversión por parte del Estado y por parte de los privados y a trabajar sobre lo que es la formación de un mercado de transporte masivo integrado, que es algo que nunca hemos tenido en Lima. Entonces, esas son las cosas que técnicamente nos llevan a nosotros a plantear que el primer paso que tiene que seguir Lima de desarrollo es tener corredores segregados y sobre la base de esos corredores segregados montar luego el desarrollo de trenes. Bien, nos vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Correcto. Hace unos días, Luis Castañeda Locio anunció la implementación de la nueva ruta del Metropolitano por la vía de Evitamiento. Aseguró que este proyecto descongestionará el tráfico en esta zona. La obra de 15.4 kilómetros irá desde el Trébol de Javier Prado, en Surco, hasta el Óvalo de Javis, en San Martín de Porres. Contará con 32 estaciones, es decir, un promedio de una estación cada 500 metros. Según lo anunciado hasta el momento, solo habrá un punto de intersección con el corredor existente. Esta unión será el Trébol de Caquetá, por donde los usuarios que provienen de la estación Naranjal u otras de la Troncal Norte podrán hacer transbordos para llegar hasta el Trébol de Javier Prado. La nueva vía del Metropolitano sustituirá al corredor azul que dejó pendiente Susana Villarán, con el que buscaba conectar la carretera Panamericana Norte con la Panamericana Sur.